Buenas, pues aquí estamos de nuevo con una clase de derivadas. Sí, hoy vamos a ver cómo se hacen las derivadas de verdad, de forma práctica, de forma eficaz, de forma rápida. Así que cálculo de derivadas y aquí ya pongo regla de la cadena. Página 170, el que quiera más detalle. ¿Y por qué digo que esta va a ser la forma de hacer derivadas de verdad? Bueno, pues porque antes hemos hecho derivadas que se llaman por definición, mediante límites, no era difícil, pero era largo. Vais a ver ahora una grandísima diferencia y ahora lo que vamos a hacer es usar un montón de fórmulas, que ya alguno estará pensando, ¿y hay que aprenderse todas estas fórmulas? Pues sí, hay que aprendérselas. Es decir, que aquí he puesto la derivada del monomio, de la potencia, de la exponencial, del logaritmo, del radical, seno, coseno y tangente, las más básicas, pero faltan. ¿Que hay más todavía? Sí, hay más todavía, porque la exponencial puede tener base número e o otra base. El logaritmo puede ser neperiano o de otro tipo. La raíz puede ser cuadrada o de otro tipo. Es decir, que me he dejado ahí unas cuantas, primero porque no me cabían y segundo porque en cuanto entendáis estas, pues las entendéis todas. Así que no hace falta acogotar toda la pizarra de fórmulas, pero sí, habría unas 3 o 4 más y luego me he dejado para el final, porque las voy a explicar más despacio, producto y cociente, que son dos derivadas pues que tienen una forma un poquito más peculiar de hacerse. Bueno, ¿y cómo se hacen estas derivadas? Pues como veis yo tengo aquí una función que podemos ponerle nombre o no y en el momento que yo identifico la función pues utilizo esta fórmula que dice aquí. Así que hacer una derivada es cambiar la función que me dan por otra que pues de acuerdo a estos resultados, a estos formatos, pues queda la función, decimos así, derivada. Bueno, pues vamos con ello. Regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Bueno, pues la regla de la cadena dice que cada vez que yo tengo la derivada de una función que dentro tiene a otra, fijaros aquí f y dentro de f está g, es decir, por ejemplo, aquí exponencial, dentro de la exponencial está el polinomio, potencia, dentro de la potencia está este polinomio, logaritmo, dentro del logaritmo está este seno, raíz, dentro de la raíz está el coseno, es decir, que hay una función que está dentro de otra. Eso es lo que en matemáticas llamamos una función compuesta. Bueno, pues f está compuesto con g. Bueno, pues cuando tenemos una función f, la de fuera, y g, la de dentro, a la hora de hacer la derivada, seguimos esto. Primero hacemos la derivada de lo de fuera, que se llamaría o se escribiría f', y dejamos g tal cual, es decir, f' y g de x sigue dentro, y luego por la derivada de g, es decir, por la derivada de lo de dentro. Lo que viene a decirse, pues la derivada de una potencia, que es esta, por la derivada de lo de dentro, que aquí lo de dentro, hemos cambiado las letras, lo he llamado f. La derivada de lo de fuera por la derivada de lo de dentro. Entonces, si os fijáis en estas fórmulas, todo el tiempo por f', por f', por f', por f', por f', por f', por f'. Os recuerdo que a esta tilde se la lee f' de x o derivada de f. Pues bien, ese f' va siempre a continuación, ¿veis? Como producto, como factor, como encadenado a la función. De ahí el nombre de regla de la cadena. Luego ahora cuando veamos los ejemplos entenderemos por qué y entenderemos mejor por qué le llamamos regla de la cadena. Y vamos a empezar a practicar, porque esto ya veis que no tiene dificultad en cuanto empecemos a hacer ejemplos. Un polinomio. Alguno dirá, el polinomio no lo has puesto. Efectivamente, he puesto el monomio. Pero lo que no os he dicho, que os digo ahora, es que cuando tengo un polinomio, que son varios monomios, lo que hago es que derivo el primero, luego derivo el segundo, luego derivo el tercero y luego derivo el cuarto. Monomio a monomio. Es decir, que la derivada de las sumas, pues es ir derivando cada uno de los sumandos. Así que, ¿qué quiero derivar 2x cubo? Pues mirad lo que dice la fórmula. Si yo tengo a por x elevado a n, la derivada, que así es como se expresa, será, veis, el valor de n bajaría. Es decir, multiplicaría al coeficiente a y luego el valor de n, el exponente original, bajaría un grado. Es decir, que la derivada de 2x cubo, y lo pondríamos así, sería el valor del 3 baja multiplicando al 2. 3 por 2, pues 6.
y la x disminuye un grado. Ah, pues si había x cubo, pues ahora hay x cuadrado. Ya está, ya hemos derivado 2x cubo. El 3 multiplica el 2 y la x disminuye un grado. Luego de 3 pasamos a 2. A ver si lo hemos entendido. Entonces la derivada de 5x cuadrado, el 2 multiplica el 5, 10, y luego la x baja un grado. 1, que si no queremos ni lo pondríamos, obviamente. 7x, pues esto es como si fuera x elevado a 1, pues 7 por 1, 7, se respeta el signo, y la x baja un grado. Claro, si teníamos grado 1 y bajamos un grado, x a la 0, pero x a la 0 es 1, luego ya no se pone. Es decir, que el monomio de grado 3 se convierte en monomio de grado 2, el monomio de grado 2 se convierte en monomio de grado 1, y el monomio de grado 1 se convierte en constante, porque al bajar el grado 1 una unidad, pues se convierte en 1. Bien, y el 1 entonces, pues el 1 es como si fuera x a la 0, y entonces 0 por 1, 0, y ahí quedaría un 0. Luego no hace falta ponerlo. Luego esa es otra que no he puesto aquí, la derivada de un número, la derivada de 5, de 7, de 3, de 1, es 0, porque es como si ese número tuviera grado 0. 0 por ese número, 0. Así que la derivada de 1 desaparece. Y esto es la derivada. Así que, ¿qué es una derivada? Pues es otra función en la que hemos ido aplicando una serie de fórmulas, en este caso solo la primera, de tal manera que nos queda otra función diferente. Y si tuviéramos que darle sentido a esto, pero ¿y esto qué es? Pues os explico en el vídeo anterior. Esto era una fórmula que nos permitía averiguar la velocidad con la que crece esta función. Esta función crece o decrece a una determinada velocidad. Acordaros que podían ser enfermos, podían ser beneficios, gastos, y entonces si yo quiero saber si crecen más rápido o más lentos en unos días que en otros, hago la derivada, luego sustituyo en la x el día que me interesa y ya sé con qué velocidad crece ese día esa función. Eso está bien saberlo, pero hoy no nos interesa saber tanto. Hoy nos interesa aprender a derivar. Bueno, pues ya hemos derivado un polinomio. Vamos a ver ahora cómo se deriva la número 2. Y la número 2 lo primero es identificarla. Pues yo tengo aquí 3x cuadrado más x a la 5. Bueno, pues lo que tengo es una potencia. Entonces, ¿qué dicen las potencias? Pues mirad lo que dice la fórmula de las potencias. El exponente de esa potencia lo pones delante. Vuelves a poner la misma función y le bajas un grado a ese exponente. Es decir, el exponente lo pones delante. 5. Vuelves a escribir la misma función y le bajas un grado. 4. Bueno, pues esta es la derivada de una potencia. Bajar el exponente y disminuir el grado. ¿Y entonces hemos acabado ya? No, porque ahora viene una siguiente parte, un siguiente eslabón en la cadena. Ahí viene lo de la regla de la cadena. Y esto se multiplica por la derivada de lo que llamamos de lo de dentro. Hemos hecho la derivada de fuera, la potencia, y ahora queremos hacer la derivada de dentro. ¿Y qué es lo de dentro? Pues un polinomio que ya sabemos derivar porque lo hemos hecho en el anterior. Así que ahora viene una nueva derivada. Por eso en esta función vamos a hacer dos derivadas. Una cadena, acordaros de la cadena, una cadena de 2. Primero la potencia y ahora lo de dentro. 3x cuadrado, acordaros, el 2 por 3, 6, bajamos un grado y la derivada de x, que es como si fuera x a la 1, pues x a la 1, 1. ¿Y ahora hay que hacer algo? ¿Hay que operar? No, ya está, se deja factorizado y perfecto. Vamos con la 3. Otra potencia. Pues no, cuidado ahí, esta no es potencia, se llama potencia a la función en la que la x está en la base y en el exponente hay un número. Pues esta es todo lo contrario, la x está en el exponente y en la base hay un número. El número es un número rarito, pero un número, no una letra, como algunos pensarán. Sí, es una letra, pero equivale a un número. Pues esa es esta, la exponencial. Exponencial debe su nombre a que las x están en el exponente. Bueno, pues cuando las x están en el exponente me vengo a esta fórmula. Y esta fórmula dice, mira, la derivada es, pues vaya fórmula sosa, la exponencial repetida. Repetida. Pues la repito. Y ahora multiplica, así que nuevamente cadena, regla de la cadena, así que nuevamente ahora derivamos por la derivada de lo de dentro del exponente.
un nuevo polinomio. No os vamos a hartar de hacer derivadas de polinomios porque siempre dentro de los logaritmos, los senos, los cosenos, las potencias suele haber polinomios o monomios. Pues bien, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 2x, 2. Y aquí eso sí, que soy un poco quisquilloso, ya me conocéis. Si esto lo dejo así, la idea está bien, la derivada está bien planteada, bien procesada, pero la escritura tendría un error, porque esto significaría que la exponencial se multiplica por 2x y no por el 2. Los famosos paréntesis que tanto se os olvidan y que parece que les tenéis manía, pues no, hay que ponerlos. Sin este paréntesis el resultado estaría bien ideado, pero mal expresado. Así que hay que poner el paréntesis. Bueno, vamos a un paso un poquito más difícil, que bueno, pues es más de lo mismo. No, aquí teníamos una función fácil, una dentro de otra, y aquí he pasado a un nivel superior que ya tengo 3 funciones. Porque tengo un logaritmo dentro un seno y dentro un polinomio. Pues la cadena va a ser más larga, pero no más difícil. Así que cuando yo empiece a derivar, diré, ¿qué es lo primero que está fuera? El logaritmo. Y en este caso, neperiano. Me vengo al logaritmo neperiano y mirad lo que dice la derivada de un logaritmo. El inverso de lo que está dentro del logaritmo. ¿Y qué más? Y ya, el inverso. Es decir, que esto que estaba dentro del logaritmo, tal cual lo pones en el denominador. Tal cual, sí, tal cual. El seno de x cubo más 1. Bueno, pues ya has terminado de hacer la derivada del logaritmo. ¿Hemos terminado ya? No, hombre, no hemos terminado ya. Ahora va lo de dentro, regla que ya sabéis de la cadena. Ahora tenemos que encadenar. ¿Y qué tenemos dentro? Pues mirad lo que tenemos dentro, un seno. ¿Y cómo se deriva un seno? Pues busca un seno, aquí tienes un seno. ¿Cuál es la derivada del seno de algo? Pues el coseno. Donde había sen, pon cos y deja todo lo que está dentro del seno igual. Ah, pues yo tenía aquí el seno de x cubo más 1. Pues pon el coseno de x cubo más 1. ¿Hemos terminado ya? No, porque es que si te fijas bien, la derivada de un seno dice el coseno y luego lo de dentro. Si es que dentro del seno hay algo. Pues sí, dentro del seno había un x más 1. Pues ahora te toca el x más 1, que es monomio polinomio. Ah, pues la derivada de x cubo más 1 es 3x cuadrado más 0, que no hace falta ponerlo. Bueno, pues importante detalle. ¿Veis? Hemos hecho una primera derivada, que sería la del logaritmo, una segunda derivada, que sería la del seno, y una tercera derivada, que sería la del polinomio. Y todo ello encadenado. ¿Veis? Es una cadena que ahora tiene 3 eslabones. Pues por eso se llama la regla de la cadena. Porque voy encadenando derivada tras derivada. Y las voy encadenando con productos. ¿Que luego hay algo que puedo simplificar? Bien. ¿Que no? Pues también bien. Entonces, derivar es hacer la cadena de los productos. Luego simplificar o no ya va en los conocimientos y decisiones de cada uno. Por ejemplo, coseno entre seno podéis poner cotangente, pero no es necesario. Y esto sería la derivada del logaritmo del seno de x cubo más 1. ¿Veis? Una función, 2 funciones, 3 funciones. Pues las he derivado las 3. Otro ejemplo de 3 funciones. La raíz del coseno del polinomio. Pues nada, vamos otra vez a hacerlo. Primero la raíz. Buscamos la fórmula de la raíz. Aquí os he puesto la fórmula solo de la raíz cuadrada porque es la que más sale, pero existe una derivada para raíces cúbicas, cuartas, quintas, que la tendréis que aprender. Bueno, ¿y qué dice la derivada de la raíz cuadrada? Que escribas 1 partido 2 veces esa misma raíz. 1 partido 2 veces esa misma raíz. Pues la del coseno de 2x cuadrado más x. Vale. Y después, una vez más, ¿qué va a ser? Cadena, regla de la cadena. En cadena, ¿qué tienes dentro de la raíz? Pues hombre, dentro de la raíz tengo un coseno. Pues venga, que todavía no habíamos hecho ejemplos de cosenos. ¿Y cómo se deriva un coseno? Pues según esta receta, la derivada de un coseno es el seno, pero cambiado de signo, el menos seno. Pues menos seno. Bueno, aquí ya un truquito que os digo, cuando la derivada
de una función sea como la logarítmica, la radical o la tangente, que es 1 partido, 1 partido, 1 partido, pues oye, para conseguir espacio, en vez de poner esto aquí a la derecha, lo puedo poner aquí arriba. Entonces la derivada del coseno hemos quedado que es menos seno de 2x cuadrado más x. He conseguido un poquito de espacio que, mira, tal y como me venía en la pizarra, me viene de maravilla. Y ahora, tercera derivada. Pues la tercera derivada va a ser la derivada de lo de dentro del coseno, que es ese polinomio una vez más, otro polinomio, pues la derivada de 2x cuadrado es 4x y la derivada de x más 1. Así que nuevamente tengo una cadena en la que, acordaros, aquí es como si hubiera habido un 1, entonces esta era la primera derivada, la de la raíz, luego hemos tenido el seno de 2x cuadrado más x, el menos seno, que era la segunda derivada, y esta la tercera. Es decir que seguramente vamos a ver mejor la cadena así. 1 partido raíz de coseno de 2x cuadrado más x por menos seno de 2x cuadrado más x por 4x más 1. Vale que en condiciones normales eso lo habría puesto ahí, pero como estamos en nuestras primeras derivadas, repito, pues para que veáis bien la cadenita, pues ahí tenéis la cadenita de las 3 derivadas. Y acabamos con una, en estos ejemplos, que tiene ya 4, una cadena de 4. Como vais a ver ahora, no porque ponga la cadena más larga va a ser más difícil, simplemente más largo. Y aquí sí, este es muy importante, voy a poner mi ojo famoso, cuidado con este, porque esta, la mayoría de la gente va a ver primero la tangente, luego el cubo, luego el logaritmo y luego el 5x. Pero no es verdad, es decir, el cubo no está dentro de la tangente. Esto no es tangente del cubo de. Esto, si lo escribimos de nuevo, podríamos escribirlo así. Tangente del logaritmo de 5x, todo ello al cubo. Porque así es como se expresan las potencias en la trigonometría. Es decir, se pone ahí, pero en el fondo esto es tangente por tangente por tangente. Así que si yo lo escribo ahí, ojo, que esto es lo más importante a veces en las derivadas, no confundir el orden. A la hora de hacer esta derivada siempre tengo que empezar por lo de fuera, la de fuera, que en este caso es el cubo. Luego esta función, para derivarla hay que empezar por potencia. ¿Cómo se deriva una potencia? Bajas el exponente, mantienes la misma base y le disminuyes un grado. Es decir, que aquí pondría el 3, bajaría el exponente, que entonces pasaría a ser grado 2, la misma base, para que lo veáis mejor, lo voy a poner así, eso equivaldría a el 3 baja y esta base le disminuye un grado. Y ahora seguimos con la cadena. Vamos a decirlo así, ya he derivado el 3. ¿Qué tengo dentro del 3? Pues una tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Pues 1 partido coseno al cuadrado de la misma función que estaba dentro de la tangente, pues el logaritmo de 5x. Muy bien. ¿Y qué tienes después? Pues la derivada de lo de dentro de la tangente. Es que dentro de la tangente tienes un logaritmo, pues busca los logaritmos. 1 partido, lo que está dentro del logaritmo, pues 1 partido 5x. Y hemos terminado, no, y ahora lo de dentro del logaritmo, que es 5x. Pues entonces 5x, su derivada es 5. Y entonces nuevamente, una derivada, 2 derivadas, 3 derivadas y 4. Esta vez nos ha tocado hacer una cadena de 4. Luego, como veis aquí, lo que hemos ido haciendo, lo voy a volver a repetir. Primero he derivado el cubo. Esta es la derivada de la potencia, que nos decía, baja el 3 delante, deja la misma base y disminuye el 3 en una unidad, en 2. Vale, cuando ya he derivado el 3, derivo lo de dentro, que es la tangente del logaritmo. ¿Qué dice la tangente? Que pongas un 1 en el numerador y debajo pongas el coseno cuadrado de la función.
Pues la función que había dentro era logaritmo de 5x, pues el coseno cuadrado del logaritmo de 5x. Ya he derivado la tangente. Esta es la derivada de la tangente, esta es la de la potencia. ¿Qué tengo dentro de la tangente? Ya es como si me hubiera quitado la tangente. Me quito el cubo, me quito la tangente. ¿Qué tengo ahora? Pues el logaritmo. ¿Qué dice el logaritmo? Pues 1 partido la característica. Pues 1 partido 5x. Pues esta es la derivada del logaritmo. ¿Y qué tengo dentro del logaritmo cuando ya me lo quito? El monomio. ¿Cómo se derivaba el monomio? Pues a la x le bajas un grado y el 5 lo multiplicas por el exponente. 5 por 1 y x se queda con grado 0. Pues esto es el monomio. Luego, como veis, 1, 2, 3 y 4 y luego todo, regla de la cadena, encadenado. Bueno, pues así es como se derivan las funciones fáciles y normales. Me queda una última explicación para que podáis hacer pues los 30, 40 primeros ejercicios de derivadas, porque sabéis que os he dejado una fotocopia, bueno, os he metido ahí en aula virtual y también en Teams una hoja con 65 derivadas para ir explicando y aclarando. Es verdad que no las voy a recoger todas, pero sí es bueno que sepáis hacer todas. Bueno, pues me queda por explicaros el producto y el cociente. Porque estos son un poquito especiales. El producto es cuando tenemos igual a una función que se multiplica por otra función. El cociente es cuando tengo una función que se divide entre otra función. Pues bien, ¿cómo se hace la derivada de un producto? Pues la derivada de un producto sería la siguiente. Y aquí ya la regla de la cadena desaparece, porque tiene su propia versión, que sería deriva el primero. Es decir, el primer factor lo derivas. A continuación pones el segundo, tal cual, ¿veis? Sin la tilde, sin derivar. Más, ahora el primero lo dejas tal cual, sin derivar. Que se vea que esto no es derivada. Y ahora después el segundo lo derivas. Así que cuando hacemos esto, es verdad que derivamos aquí el primer factor y es verdad que derivamos aquí el segundo factor. Pero luego ya no encadenamos más. Ahí termina. Es decir, que si yo tengo aquí, ejemplo, igual a seno de 5x por logaritmo de 3x. Veis claramente que tengo un producto. Ni el seno está dentro del logaritmo, ni el logaritmo está dentro del seno. Es un producto, como habría que identificarlo. Pues la teoría dice, deriva el primero. Pues la derivada del seno, que si os acordáis es coseno de 5x por lo de dentro, por 5. Por el de atrás, el segundo, tal como estaba. Pues tal como estaba. Más el primero tal como estaba. Pues tal como estaba. Por el segundo derivado. La derivada del logaritmo, si os acordáis, 1 partido la característica por la derivada de lo de dentro. Y así termina. ¿Hemos derivado el seno y el logaritmo? Pues sí, el seno lo hemos derivado aquí, ese sería el seno derivado, y el logaritmo lo hemos derivado aquí. Ese sería el logaritmo derivado. Aquí el logaritmo se quedaba como estaba y aquí el seno se quedaba como estaba. ¿Que lo que tengo es un cociente? Pues la regla es parecida, pero con una fracción. Y dice, derivada del primero, en este caso del numerador, el denominador como está. Ahora no es un más, sino que es un menos. El numerador como está y el denominador derivado. Y para rematar, el denominador tal cual estaba, pues lo elevas al cuadrado. Y ya está. Y no haces más. A ver si lo hemos entendido. Igual a, pues por variar un poquito, vamos a poner aquí coseno de 3x. Y aquí vamos a poner, pues por ejemplo, y así se me van las raíces, raíz de 5x más 2. Y queremos hacer la derivada. Pues la regla dice, derivada del primero. La derivada de un coseno es un menos seno, por lo que tiene dentro. Por la derivada que tiene dentro, quiero decir, regla, como ya sabéis, de la cadena. Ahí sí, coseno de 3x, dentro tiene un 3.
Y ahora, en vez de más, es un menos. Pues es un menos. Ah, cuidado, cuidado. El denominador tal como estaba. Bien, pues el denominador tal como estaba. Tal cual. Ahora sí, menos. El numerador tal como estaba. Pues tal como estaba. Y el denominador derivado. Derivado de una raíz. 1 partido 2 veces esa raíz. Pero la derivada de una raíz, como dentro tiene algo, regla de la cadena, pues la derivada de 5x más 2, un 5. Vale, partido por, copia el denominador tal cual y elévalo al cuadrado. Pues mira, esto sí se iría. Algo es algo que hemos podido simplificar. Bueno, pues así se hacen los productos y así se hacen los cocientes. Así que ahora sí que básicamente podéis hacer todas las derivadas hasta que lleguemos a derivación logarítmica, que eso será el próximo vídeo. Venga, un saludo, a derivar.